bienvenidos a otra de nuestras cápsulas educativas de planeación y gerencia de proyectos. En esta cápsula vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo llevar nuestros planes, que normalmente son ideas que tal vez muy etéreas o muy arriba, muy soñadoras, a un plan real. Todo gracias a dos herramientas muy sencillas, o bueno, más que sencillas, muy fundamentales, como lo son la EDT y el cronograma. Así que si quieres ver cómo tus proyectos o tus ideas se vuelven un plan, un programa, un nuevo proyecto real, acompáñame. Pero entonces, para hablar de planeación, tenemos que hablar de qué es esta etapa. Esta etapa consiste en realmente crear una ruta de cómo, cuándo, quién va a hacer cada una de las tareas y cómo van a dividirse cada una de estas tareas. Entonces, realmente esta ruta es tan crítica que muchos de los proyectos se pueden caer o pueden fallar si no se hace una buena planeación. Esta, esta fase, esta etapa, incluye la definición de alcance, recursos, actividades, riesgos, entre otras cosas. Pero realmente muchas veces esto se ve como una etapa técnica, pero no lo es. Esto es una etapa de planificación donde tanto el equipo técnico como el equipo de proyecto en general va a estar 100% enfocado en evitar que la incertidumbre crezca y que el proyecto pueda llegar a fallar en algún momento futuro, ya sea en la ejecución o en la finalización del mismo. Y para esta planificación vamos a empezar con una de las herramientas que es más importante para nosotros, que es la EDT. Esta va a generar un desglose más claro de las tareas y de todas las cosas que tenemos. ¿Esto para qué nos ayuda? Porque realmente genera una facilidad en determinar quién va a ser el responsable, determinar qué se va a hacer, cuánto tiempo se va a utilizar y cuál va a ser el presupuesto a utilizar. Les voy a poner un ejemplo. Esta es una jerarquización, empezando por ahí, entonces va a tener niveles. Por ejemplo, si ustedes están organizando un evento, pues el nivel uno va a ser tal vez organización de evento. El nivel 2 se puede componer de cosas como organización, logística, arrendamiento, entre otras cosas. Y el nivel 3 realmente es ya las actividades o pueden ser las actividades que se van a hacer en cada una de estas partes o desgloses del nivel 2, ya sea arrendamiento del lugar, revisión de espacios o revisión de fotografía, etcétera, etcétera, dependiendo de las necesidades del proyecto. Entonces, ahí como un consejo, el paquete de trabajo debe ser lo suficientemente claro para medirse, asignarse y también para estimarse. O sea, en tiempo tenemos que tener una claridad de cuánto tiempo podemos durar haciendo una actividad, cuánto personal vamos a utilizar y pues medir cuál va a ser el avance del mismo. Bueno, y yo sé que ustedes se están preguntando, ¿y qué hacemos con todos estos datos que salieron de nuestras EDTs, de nuestros diferentes espacios que hemos creado? Pues, posterior a esto, tenemos que crear un cronograma, una forma de saber cómo y cuándo vamos a hacer las cosas. Entonces, el primer paso para crear nuestro cronograma es hacer una lista de actividades. En esta vamos a enfocar todas las actividades que hemos creado en la EDT y ver cuáles son las necesarias para, posterior a esto, el segundo paso, crear un orden de estas actividades, ver cómo se van a hacer y cómo va a ser la secuencia de estas actividades. Si cuando inicia una o termina otra, empieza otra. Entonces, vamos a identificar cómo vamos a darle secuencia a estas actividades. Muchas son inicio a inicio, fin a fin, que estas dos son como raras de usar. Fin a inicio, que es como la más normal. Cuando termina una actividad empezamos otra. Y inicio a fin, que tal vez es la más rara, que cuando inicia una termine otra. Entonces, estas son las cuatro formas normales de secuenciar estas actividades y de darles una secuencia, como dije antes, un hilo conductor, por decirlo así. Entonces, para el tercer y último paso, ya vamos a desarrollar nuestro cronograma. Acá vamos a usar herramientas como diagramas de red y el muy conocido diagrama de Gantt. Esta va a ser una herramienta fundamental. Para esto podemos usar técnicas como lo son la ruta crítica, el, las metodologías PERT y algunas veces, sobre todo en proyectos que son predictivos, holguras y retrasos para evitar que tengamos problemas a la hora de realizar el proyecto. Para eso usamos herramientas como lo son Trello. Esta es más que nada usada en, en metodologías ágiles
Microsoft Project, hojas de cálculo, entre otras cosas, entre otras herramientas. Entonces, como tip final, la planeación es como construir una casa, cómo hacer los planos de una casa realmente. Si lo haces bien, tu proyecto, al igual que tu casa, va a llegar a buen fin. Entonces, como un pequeño resumen, la EDT nos da las cosas que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y el cronograma nos va a decir muy detalladamente cuándo lo debemos hacer. Así que estas dos van de la mano y nunca se deben separar. Así el proyecto se vea complejo. Siempre tenemos que mantener tanto la EDT como el cronograma. Y un tip final. Sé que esto es una metodología predictiva, sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces hay cambios y hay que estar monitoreando tanto esta planeación desde la EDT y el cronograma como la realidad. Esto va a evitar que nosotros al final tengamos problemas en la ejecución de nuestro proyecto y llegue a buen fin.